La más reciente encuesta Invamer de preferencia de voto, contratada por Noticias Caracol y Blue Radio, pues deja muchísimas fotografías sobre la realidad y el actual panorama político del país a un mes de las elecciones presidenciales. Aquí hay muchas preguntas sobre esta recta final de la campaña y sobre todo lo que viene en una muy disputada contienda, especialmente los que van siguiendo al líder en intención de voto. Bienvenidos a La Clave. Bueno, don Gabriel Cifuentes, hace rato, pero rato que no estábamos aquí en La Clave, ni usted ni yo. ¿Cómo me le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación, director, y pues obviamente con esta encuesta recién salida del horno. Bueno, la foto, ¿cómo la ve? ¿Cómo la puede usted dibujar y sobre todo cómo la puede titular? Porque es que yo creo que aquí lo Ahí, importante es ver tanto el primero, el segundo, el tercero, bueno, y ya hablaremos de los rezagados. vea, yo creo que hay diferentes lecturas frente a lo que arrojan las encuestas que, como bien señalaba Martín Orozco, no son una predicción, son una foto del momento. Ujú. Lo primero es que el país está absolutamente dividido en dos, y Sí. eso creo que es una de las principales pistas que nos da esta encuesta y que se viene reforzando con cada medición que sale. Lo segundo es que va a haber, hasta ahora parece, una segunda vuelta. Y lo tercero es que la verdadera pelea política va a estar justamente del lado de la oposición, donde prácticamente hay un empate técnico entre Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, y de ahí es donde yo creo que uno le puede sacar más jugo a los resultados de la encuesta, porque hay quienes la leen de manera muy favorable a Paloma y hay quienes en cambio consideran que este panorama que deja la encuesta invita a las campañas Sí. a tomarse un minuto de pausa y recalibrar sus estrategias políticas. Bueno, pero entonces arranquemos por partes. Y por partes yo creo que hay que arrancar por el puntero. Usted me dice, todo apunta que habrá segunda vuelta, que habrá segunda vuelta. En el pacto histórico y en la campaña del doctor Iván Cepeda, creen otra cosa, que con los números de esta encuesta, que le dan un 44% de favorabilidad en la intención de voto, es decir, una amplia ventaja frente a Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, creen que les puede alcanzar de aquí al 31 de mayo para ganar en primera vuelta. ¿Usted cree que no? Vea, yo lo veo desde un punto de vista más matemático o aritmético, si se quiere. Generalmente en las presidenciales y en las estimaciones que se tienen van a salir a votar aproximadamente 25 millones de personas, Sí. es decir, un aproximado del 58-60% del censo electoral. ¿Va a subir? 40 ¿Va a subir la Va a su- participación, cree? va a subir la participación sin lugar a dudas, y eso es lo que además señala la encuesta, en donde dice que entre los que muy probablemente y seguramente votarán está alrededor del 60-70%. En Colombia nunca ha salido a votar el 70%, pero si estamos sobre el 60% del censo electoral, Alto. estaríamos Mm. sobre 25 millones. Ujú. Eso quiere decir que cada punto porcentual cuesta 250.000 votos. Sí. Para que Iván Cepeda pueda ganar en primera vuelta, necesitaría por lo menos 1,5 millones de votos más de los que hoy en día la encuesta advierten. Y sacar 1,5 millones de votos más frente a ese bloque que él representa, que además parece haber, Juan Roberto, drenado las candidaturas de la centroizquierda. Es decir, el crecimiento de Iván Cepeda se come un pedazo del centro, pero se come también las candidaturas de Roy, de Murillo, de todos los candidatos de la centroizquierda. Entonces no parecería que hubiera muchísimo más techo frente a esa estimación de los 25 millones de electores, de donde Iván Cepeda podría sacar más de 1 millón de votos nuevos para poder ganar en primera vuelta. Por eso, a hoy, de acuerdo con la foto que pinta Inbamer y que coincide en ciertas medidas con otras mediciones, se podría decir que parece que va a haber segunda vuelta. Bueno, eso en cuanto a Iván Cepeda. Eh, y frente al puntero, ¿por qué le va tan bien? Digamos, ¿por qué Hay, tiene un aumento sostenido frente a la encuesta que habíamos hecho en Inbamer en noviembre, en intención de voto, luego en febrero y ahora en esta de abril? ¿Por qué lidera, por qué le va bien y por qué aumenta la ventaja? yo creo que hay dos factores que pueden explicar eso. Lo primero, como ya se lo estaba señalando Juan Roberto, es porque él va recortando
los puntos de los candidatos de la centroizquierda que ya parecen estar incluso por debajo del margen de error, es decir, muy próximos al 0%. Entonces, como es el único candidato de la izquierda, va recogiendo todos los votos y los electores que se encuentran en la orilla de la izquierda, pero también que votarían por un proyecto continuista. Y esto es muy importante, ya después lo desarrollaremos. Pero Sí. el segundo factor es que ese porcentaje de Iván Cepeda coincide con otras mediciones que tiene la misma encuesta. Y es decir, por ejemplo, ¿qué porcentaje de colombianos consideran que ha habido un cambio positivo? Está sobre el 46%, muy cercano al 44% de La Iván Cepeda. aprobación del presidente Petro, La aprobación que del aunque baja un presidente poquito Petro, frente a la mención anterior, pero se sostiene en un pero número se sostiene. importante, cuarenta y Que es ocho muy por ciento. parecido, 48, que es muy Mm, parecido al porcentaje de Iván Cepeda. Y ujú. hay un tercer dato, Sí, Juan Roberto, que me parece muy importante y es que el país, hay una pregunta fundamental de la encuesta y es, ¿usted votaría por un proyecto de continuismo o de oposición? Y el país está completamente totalmente dividido, partido. como 48, 48. 47, sí, de Exacto. acuerdo. E Eh, Iván Cepeda representa esa opción de continuismo, es casi que la única voz del continuismo, mientras que en la derecha y en la oposición hay hay una dos, fragmentación mucho hay más dos, grande. claro. E incluso Claudia López y Fajardo podrían caber de cierta manera en ese bloque del 48% que votaría por un cambio. Por un cambio, o sea, por un candidato que no sea del continuismo. Sí, y la posición de Claudia López ha sido clara, no es uribista, pero ha hecho oposición al gobierno. Sergio Fajardo, incluso desde la campaña del 2022, había hecho oposición. Es decir, uno no puede asociar el elector de Fajardo necesariamente como un elector continuista. Así, algunos electores de Fajardo no votarían nunca por Paloma o por Abelardo, lo mismo que los electores de Claudia López, pero su discurso ha estado más centrado en una crítica al gobierno. Esos, ahí se explica el 48%. Iván Cepeda se acerca mucho a consolidar de manera única, unitaria y casi que absorbente ese 47% de la población que votaría por un proyecto continuista. Muy bien, eso en cuanto al puntero y frente a las posibilidades que hoy plantean en esa campaña y en esas toldas de ganar en primera vuelta con el número que obtuvieron en esta encuesta Inbamer. Hablemos de los que vienen en el lote perseguidor. Abelardo de la Espriella no sube mucho frente a la medición anterior, pero se mantiene de segundo. ¿Qué le indica a usted, Sí, Gabriel? Primero, que eso es una mala noticia para la campaña de Paloma, digamos, porque lo que está demostrando esta encuesta es que Abelardo de la Espriella, incluso después de la consulta del 8 de marzo, donde no había mucha claridad quién podía ser ese caballo ganador frente al candidato de Gustavo Petro, no ha perdido terreno, es decir, no ha subido, todavía no se ve con claridad que pueda pasar a segunda vuelta, pero se ha mantenido en ese margen del 20% que representa esa base conservadora de derecha fuerte, donde está alojado además gran parte del uribismo más reaccionario. Sí. Paloma, por su parte, no ha logrado robarle todos los votos que esperaban en la campaña poder robarle a Abelardo de la Espriella, lo cual ha obligado a Paloma a tener que tirarse más hacia el centro y ahí es donde nosotros vemos que hay un descalabre de Claudia López y de Sergio Fajardo que parece que ha recibido más paloma que de lo que ha podido recoger Abelardo del Espriella. Sí, pero no entiendo lo de la mala noticia para Paloma, porque mientras Abelardo, que se mantiene en el segundo lugar, sube algo un poquito menos de 6 puntos, pues Paloma Valencia frente a la medición anterior sube casi 10, Y dobla Paloma Valencia, su número anterior. y ya venía doblando el número anterior, es decir, Claro. en noviembre tenía un 1%, Mm, en febrero tenía el 10%, ahora está aproximándose al 20%, pero todavía Paloma Valencia no logra recoger ese voto duro de la derecha que va a ser necesario para ella. Ha logrado efectivamente colonizar una parte del centro, pero sí. todavía no ha roto la tendencia de Abelardo de la Espriella de mantenerse sobre un 20%. De hecho, ese es el gran reto de Paloma, porque parece también que en la medida en que va pasando el tiempo, Juan Roberto, el centro que se va drenando, es decir,
Claudia López con el 3%, Fajardo con el 2%, no tienen mucho más de dónde de crecer. Paloma ya parece haber recogido una gran parte de ese centro que estaba ahí alojado, pero no le roba lo suficiente a Abelardo como para catapultarse. Ahora, Paloma tiene muy buenos indicadores, no solo en el crecimiento y en la tendencia, sino también porque parece, cuando uno ya acota las preguntas, reduce los candidatos a un número menor, parece que Paloma recoge más de lo que puede recoger incluso Iván Cepeda o Abelardo de la Espriella. Incluso tiene una menor desfavorabilidad cuando se le pregunta a los electores por quién definitivamente no votaría. Primero está Iván Cepeda, segundo Abelardo de la Espriella. Paloma tiene menos resistencia. Pero todos estos indicadores que son muy positivos en su campaña, parece que todavía no han logrado romper ese 20% de Abelardo, que va a ser fundamental para poder pasar a segunda vuelta, porque ahí sí, como dicen los franceses, va a ser un tête à tête. Eso va a Mm. ser un photo finish en la gran batalla electoral que va a ser justamente la batalla de la oposición en la primera vuelta. Esa pelea que se ha desatado en los últimos días entre gente de la campaña, seguidores, bodegueros, yo qué voy a saber, influenciadores, por llamarlo de una manera elegante, en redes sociales, de la campaña de Abelardo de la Espriella, que dice que su campaña no está metida en esa pelea, que hay gente que simpatiza con él, contra casi nada el expresidente Álvaro Uribe, contra los hijos del expresidente, contra la misma candidata Paloma Valencia, esos comerciales hechos con inteligencia artificial desde gente cercana a Abelardo de la Espriella o simpatizante contra la campaña de Paloma, ¿a quién favorecen y a quién perjudican? Pues sin lugar a dudas favorecen a Belardo en el sentido al candidato de la Espriella, porque sin lugar a dudas ellos han entendido que representan un voto duro. Mm. Es un voto duro que no es mayoritario, pero que puede ser lo suficiente para ganar esa primera pelea y dar la lucha en una segunda vuelta. Ellos no pueden soltar el voto duro de la derecha. Incluso han tratado de pintar a la campaña de Paloma Valencia con algo que le duele muchísimo a los uribistas, y es que esa campaña se ha contaminado de santistas, que en esa campaña se han contaminado de gente tibia, floja, llena de partidos políticos tradicionales, que son valores muy propios del uribismo. Entonces están tratando de recoger con esa andanada de ataques esos valores que identifican a los uribistas purasangres, para no dejar que haya una desbandada uribista hacia las toldas de Paloma Valencia, incluso retando al mismo presidente Uribe, cosa que Juan Roberto, esto no es menor, ya antes de las consultas había pasado, por ejemplo, con José Félix Laforí, con María Fernanda Cabal y con algunos miembros del uribismo pura sangre, que marcaron una distancia de la posibilidad de tener una Paloma Valencia sentada con exministros de Santos, con personajes de centro que pudieran desdibujar un poco ese espíritu y ese ADN uribista pura sangre que hoy parece y que está reforzando la idea de ser Abelardo de la Espriella. Sí, pero mire una cosa, no sé si eso contradice lo que pasa cuando uno mira la encuesta, el resultado de las eventuales segundas vueltas, Gabriel, porque es que por los números le va mejor, en los dos escenarios gana Iván Cepeda, contra Abelardo de la Espriella y contra Paloma Valencia, pero le va mejor o compite más, queda más cerquita a escasos 5 puntos Paloma Valencia de Iván Cepeda que Abelardo de la Espriella de Iván Cepeda. Es decir, le va mejor a Paloma en segunda vuelta. Eso es totalmente cierto, pero hay otro dato que es también importante. Ajá. Abelardo de la Espriella ha venido recortando esa diferencia. Es decir, si uno mira la encuesta de febrero, Abelardo de la Espriella perdía con un mayor margen frente a Cepeda respecto de lo que perdería hoy. El número de indecisos sigue siendo mucho mayor en el caso de Cepeda contra Belardo, no diferente que en el caso de Cepeda contra Paloma, pero ninguno de los dos parece ser el candidato ganador todavía. Yo sí creo, Juan Mm. Roberto, que el Sí. hecho político que podría catapultar a Paloma Valencia es que salgan datos que señalen que ella verdaderamente es la única que podría holgadamente ganarle a Cepeda en un terreno en donde ambos pierden, En segunda pero vuelta. en Sí. segunda vuelta, pero en un terreno donde ambos pierden, pero Abelardo de la Espriella va recortando camino frente a la distancia que tenía
en febrero o en noviembre contra Cepeda, ahí parece que es una partida en tablas. Entonces, yo sí creo que en estos momentos la campaña de Paloma y la campaña de Abelardo están recalibrando sus estrategias porque este es un llamado de atención a falta de menos de un mes o a un Sí, mes largo sí. de la primera vuelta. Sí, cuando usted dice están recalibrando las estrategias, ¿apuntan a qué? ¿Qué recalibrar? ¿Qué pueden estar pensando y cuál sería el camino a tomar en este mes que queda de cara a la primera vuelta? Entonces, en el caso de Abelardo, yo creo que la estrategia es clara y es afianzar esa base dura, Ujú. esa base, si se quiere, entre comillas, fundamentalista del uribismo, sectores muy conservadores, sectores, por ejemplo, que no tolerarían que hubiera un vicepresidente homosexual o una mujer vicepresidenta, una mujer presidenta que, en todo caso, Juan Roberto, uno lo tiene que reconocer, hay sectores muy conservadores, incluso Claro, dentro del este es un uribismo, que país esto no lo machista, claro. que es un país machista, que es un país homofóbico. Ujú. Entonces, cerrar las filas para evitar que haya fuga de uribistas hacia la campaña de Paloma, a pesar de los llamados del expresidente. Mm. En la campaña de Paloma creo que el cálculo es bien distinto y es mucho más complejo. Nosotros, por ejemplo, vimos a Paloma en Antioquia invitando a que Álvaro Uribe fuera el ministro de Defensa. Es decir, ella también tiene que apelar a la base uribista, Ujú. pero por el otro lado, Juan Daniel Oviedo está haciendo una campaña más para atraer a sectores jóvenes y de centro. Ese balance no es tan claro. Ese balance puede generar contradicciones que ellos van a tener que entender cómo mitigar para no caer en el terreno de la incoherencia y para no caer en un terreno muy peligroso donde tratar de arrastrar más centro implique renunciar a una base natural de la campaña de Paloma Valencia, que es la derecha, que hoy parece estar afincada en el terreno de Abelardo de la Espriella. Ahora, un último tema, Juan Sí. Roberto. Creo que van a tener que recalibrar la estrategia para buscar nuevos electores, porque creo que ya estamos llegando a un punto donde todos están alcanzando un techo. ¿De dónde? ¿De dónde saldrían esos nuevos electores? Porque es que los otros, después de Paloma, entre Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma, de ahí para abajo, mírenme la desinflada de Sergio Fajardo, la descolgada de Claudia López, y de ahí para abajo es que hay unos que marcan, mejor dicho, 04, 08, hay unos que, Roy Barrera 01. ¿Dónde más se encuentran votos? Pero, director, esa medición de intención de voto describe los que sí van a votar, los que ya han Sí. tomado una decisión. Ah, usted dice los que son Vea, indecisos o dicen de- no voy a votar. del 40% de abstencionistas y de los indecisos. Ese es el terreno donde todavía se puede tratar de afianzar una estrategia política porque esto se va a definir de acuerdo con las encuestas hoy. Usted sabe, yo lo he dicho muchas veces aquí en su programa, en Sí. política, una semana a largo No, plazo, eso aquí es un siglo. esto nada está escrito, pero si nosotros tuviéramos que hacernos a la foto de hoy, Ujú. los techos están marcados, entonces se necesita ir a pescar en los sectores de indecisos o de los electores que nunca han votado. Estratos 3, 2, 3, clase media, urbana, que desconfía de la política. Ahí hay un nicho muy importante porque a hoy, con los datos de esta encuesta, esto va a ser un fotofinish que se defina por 1 o 2 puntos porcentuales en el lado de la oposición. A ese mismo nicho apelaría también el puntero, Iván Cepeda, para buscar, No, en su objetivo de buscar ganar en primera vuelta. no, yo por el contrario creo que Iván Cepeda sí está buscando nuevos votos, pero los está buscando seguramente en la periferia, en los estratos bajos, en las zonas rurales, incluso en esas zonas donde hay actores armados y donde es muy difícil para la oposición ir a hacer política. Son dos nichos Mm. distintos, pero seguramente para el objetivo de Iván Cepeda, que es tratar de ganar en primera vuelta, es decir, subir ese millón de votos, tiene que ir a buscar nuevos electores donde él sabe que no puede, donde él sabe que todavía puede cultivarlos, es decir, en la periferia en Colombia, en los M- estratos bajos. Mire, Paloma y Abelardo, en cambio, tienen que buscar es en estratos medios, en centros urbanos. mm, Gabriel, vuelvo a lo que hablábamos al arranque de esta conversación, ya para el cierre, que lo bien que le va a Iván Cepeda, ya hablamos de las recalibradas que dice usted, de las campañas, de las estrategias de Abelardo, de la Espriella y de Paloma Valencia, pero, pero me quedo de nuevo también con la intención de voto de Iván Cepeda,
lo bien que le va al presidente Petro, porque creo que salvo el expresidente Uribe, a ningún presidente le va bien al terminar su mandato, como le está yendo a Gustavo Petro. Eso se debe solamente a la división entre los dos que lo están persiguiendo, los dos de la derecha, o también a algo que haya calado entre la gente que esté haciendo el gobierno de Gustavo Petro y que esté diciendo voy a continuar de parte de Iván Cepeda. Y se lo pregunto puntualmente por el tema económico, el tema del salario mínimo, el tema de las horas extras, el tema de la ayuda para los adultos mayores. Es decir, hay cosas de las cuales pueden capitalizar y las están capitalizando. Yo creo que hay varias cosas ahí, Juan Roberto, si usted me permite. Primero, el candidato Iván Cepeda, que es el candidato del continuismo, no la tiene del todo ganada en un país dividido. Lo que Claro, pasa es que él concentra como única figura esa parte del electorado que le apostaría a la continuación del gobierno de Petro. Pero eso es la mitad del país. Es decir, la otra mitad del país está descontenta. De hecho, si uno ve los indicadores de la misma encuesta en términos de claro, el salud, vaso medio vacío, seguridad, claro. están del otro lado. Lo segundo es que yo sí creo que hay un componente muy importante frente al tema del aumento del salario mínimo, el salario para los militares, los Sí. subsidios, las pensiones, las horas extras. También creo que hay un elemento importante en señalar. Gustavo Petro con Álvaro Uribe son los dos referentes de la política nacional de los últimos 30 años. Mm, Entonces, si hay un factor teflón, hay un ujú, factor de carisma inevitable que atrae, y ese es el 30% del que siempre hemos hablado. Pero también creo que ha habido a lo largo de estos años, Juan Roberto, y es importante que haya un mea culpa por parte de la oposición, una incapacidad de leer el país a hoy. Es mm, decir, es como si los candidatos de la oposición siguieran haciendo política como si estuvieran en el 2020 o en el 2021. Y en el sí. 2022 el país cambió radicalmente. Hay Mm, una nueva voz, hay un nuevo orden, hay una nueva ciudadanía que se ha sintonizado muy bien con el mm, discurso de Gustavo Petro, y la oposición no ha sabido conectar con las necesidades que Gustavo Petro ha logrado identificar. Lo ha hecho mal. Todos los indicadores son negativos. Esto es un gobierno de discursos, de narrativas, de demagogia, pero uno no puede desconocer que se ha conectado, y la oposición en sí. eso ha sido flaca. Otra cosa, la oposición, en el oficialismo hay un gran líder que es Gustavo Petro. En la oposición, Uribe, que va al ocaso, no ha encontrado un liderazgo que logre verdaderamente tomar la batuta y ser esa nueva figura inspiradora para esa mitad del país que no se encuentra sintonizada con el Mm. gobierno del presidente Pues Gustavo yo creo Petro. que la radiografía está ahí, Gabriel, el escenario está ahí y estamos a un mes de una campaña muy interesante, muy intensa y que seguramente habrá que ver qué factores van a marcar si se mantiene esta tendencia con esta intención de voto, con ese favoritismo o mejor con ese liderazgo de Iván Cepeda, pero yo estoy de acuerdo con usted, la pelea está por ver quién llega a la segunda vuelta para enfrentar a Iván Cepeda. Don Gabo, gracias. Señor, ¿qué iba a decir? Y es momento de Mm, tomar una pausa en todas las campañas, porque ya estamos entrando ahora sí en la recta final. En no. política, una semana a largo plazo, pero 4 semanas es ya Mm, la recta final de la decisión que va a tomar el país. la hora de la verdad. Don Gabo, gracias por haber asistido a la resurrección de la clave. Director, muchas gracias por la invitación.